Desde la caída de la humanidad ya han habido conflictos matrimoniales y es tal que muchas veces una de las partes abusa de la otra. Hoy día Pablo nos habla de un marido abusivo en el capítulo 7, pero la pregunta es, ¿quién es este marido? ¿Será la ley o será el pecado? Véalo hoy en Inverse. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como siempre tenemos a grandes invitados que nos van a ayudar a estudiar esta lección, esta parte del capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro amigo Max Méndez, que nos acompaña desde allá de Guatemala. Él es presidente de GYC Guatemala, así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Max? Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes los aprendizajes de esta lección para esta semana. Muy feliz de tener la oportunidad. La verdad fue un tema bastante interesante el que se trató esta semana y espero que todos podamos aprender lo más posible. Así es, muchas gracias, Max. También tenemos a nuestro amigo Moisés Vélez, que ya nos ha acompañado, ¿verdad? Es un viejo conocido del programa. ¿Cómo estás, Moisés? Bien, Jan, muchas gracias por el saludo y vaya, súper contento de estar nuevamente en este programa. Y qué semana, un temazo de esta semana y un gusto poder compartir lo que podamos conversar en esta palabra de Dios. Muchas gracias, Moisés. Y por último, también tenemos a nuestro pastor Luis Contreras, que ya nos ha acompañado en otras lecciones, ¿verdad? Y ha dado tremendo aporte. Esperemos que este día también va a ser igual, ¿verdad, pastor? Muchas gracias, sí, es verdad, estamos contentos acá de compartir con Moisés y Max también esta lección maravillosa que nos habla del poder que Dios tiene también para transformar nuestras vidas, así que estoy muy contento de acompañar esta nueva lección esta semana. Así es, pastor, muchas gracias. Y bueno, quien realmente transforma nuestras vidas es la palabra de Dios y también el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces tenemos que pedirlo, hay que solicitar a Dios que nos mande a aquel consolador, ¿verdad? Ese paráclito que nos va a acompañar en esta lección. Y para eso vamos a invitar a nuestro pastor que nos haga una oración y que con eso podamos empezar a estudiar esta hermosa lección. Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas para hacerlo. En esta hora, Señor, te damos gracias porque nos das un privilegio inmenso el poder abrir tu palabra y descubrir cuáles son tus promesas para nuestra vida. Gracias te damos también porque cuando oramos sabemos que tu Espíritu Santo nos otorga la luz necesaria para comprender el estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición, que nos guíes en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección, ya estamos en la lección 9, muertos a la ley del pecado, unidos en Cristo. Es un título bastante extraño y para empezar, ¿verdad? Vamos a hacerlo y vamos a pedirle a nuestro amigo Max que nos lea Romanos capítulos 8, verso del 1 al 4, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Y dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, muchas gracias, Max, por esta lectura. Y vamos a empezar inmediatamente con las preguntas. Muy bien. La primera es, ¿de qué manera la lectura que nosotros le damos a Romanos capítulo 5 y capítulo 6 al ver que es el antiguo pacto es la carne y el nuevo pacto es el espíritu, nos hace ver quién es el personaje del yo en este capítulo? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, acá hay una cosa muy interesante. Yo creo que este capítulo para muchos teólogos y para muchos hermanos es tal vez el capítulo más desafiante del libro de Romanos. Hay muchas diferencias e interpretaciones de opinión
respecto a lo que significa esto de la carne, ¿cierto? Y el espíritu. Y tal vez el contexto, como bien dices, Jan, del capítulo 5 y 6 nos ayuda a entender un poco esto, porque en el capítulo 6, para no ir tan atrás, nos dice, por ejemplo, los primeros versículos, que nosotros fuimos bautizados en Cristo, entonces fuimos bautizados en su muerte, y después dice, para que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De alguna manera nosotros dice que morimos, ya morimos a ese viejo hombre donde estaban allí todas las tentaciones de nuestra carne, ¿no? Entonces vemos que la Biblia nos va diciendo que las obras de la carne tienen que ver con nuestras tentaciones, con nuestras luchas espirituales, especialmente de ese hombre que todavía no ha sido regenerado por Jesús, ese hombre que todavía no ha abrazado la salvación. Y por eso dice Pablo que ahora que hemos sido bautizados, la idea es que andemos de acuerdo al Espíritu y nuestras obras sean para alabar y magnificar a Dios. Entonces ahora empieza el capítulo 7, ¿no? Que nos dice nuevamente que hay una mujer, ¿cierto? Los primeros versículos allí, hay una mujer que estaba casada con su marido, estaba sometida a la ley de su marido, a su esposo, pero cuando éste muere, dice, ella queda liberada de la ley. Entonces, muchos aquí tratan de hacernos entender que, en primer lugar, esta ley tiene que ver con la ley de Dios, pero no tiene que ver con la ley de Dios, sino más bien con la ley de ese pecado que está en mi corazón, que obra en mi vida, que me hace hacer cosas malas, porque es la ley de la carne, la ley del pecado que obra en mis miembros, dice Pablo. Entonces, cuando yo me separo de ese viejo hombre, de alguna manera ahora me caso con Cristo, tengo una nueva vida, entonces Cristo hace de mí un hombre nuevo. Y yo puedo empezar a vivir no de acuerdo a la carne, sino que empiezo a vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces, nos está refiriendo esto en los primeros versículos de Romanos 7, nos está refiriendo a mi vida después de ser bautizado, como una vida de constante lucha y pecado y vuelvo a caer en lo mismo. No, se está refiriendo a una vida nueva que yo puedo obtener en Cristo Jesús, pero tampoco se está refiriendo a que la ley de Dios fue abolida en la cruz, que ya no hay que guardarla, sino como más bien, y vamos a ver más adelante, también esta ley es una oportunidad para conocer lo que es bueno para nosotros. Y es por eso que el capítulo 7, versículo 4 es muy enfático, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros morimos a ese viejo hombre, morimos a esa vida antigua que estaba llena de obras de la carne, que iban en contra de la voluntad de Dios, pero ahora estamos con Cristo. Entonces aquí empieza este diálogo bien interesante, Jan, que solo lo menciono como una introducción también a lo que vamos a seguir conversando. Mira, sí, pastor, es que lo que ha hecho me parece excelente porque vincula los capítulos previos. Y fíjense, esa experiencia que nos comenta el pastor, ¿verdad? De la resurrección. El bautismo son metáforas que está usando Pablo. Y también en la primera sección del capítulo 7 vuelve a usar metáforas similares. Y fíjense que sin duda alguna Pablo tiene en mente la experiencia del Éxodo. ¿Por qué la del Éxodo? Porque en el Éxodo, cuando ellos salieron después de la Pascua y estuvieron frente al mar, Dios con mano poderosa abrió el mar. Y ellos transitaron por las aguas, simbólicamente el bautismo, ¿verdad? Y cuando llegaron a tierra firme, antes de eso, el faraón venía detrás, el antiguo hombre, el antiguo amo que lo esclavizaba y quería tomarlos nuevamente. Pero Dios sepulta al faraón. Y en ese evento, cuando es sepultado al faraón, también son liberados, porque llegan a tierra firme. ¿Y para qué Dios los sacó? Para que se santificara. Y vemos que en este versículo, capítulo 7, versículo 1, dice de la siguiente forma, ¿acaso no sabéis, hermanos, pues, que hablo los que conocen ley, que la ley rige al hombre, entre tanto este vive? O sea, esta sección Pablo está hablando de los que tienen ley. ¿Y qué pasó en el Éxodo? En el Éxodo es el evento donde el pueblo judío recibe la ley escrita. Y es llamativo que cuando ellos reciben la ley escrita, dice la mensajera del Señor, parafraseando, que ellos no reconocieron la pecaminosidad de su propio corazón y con excesiva premura dijeron que serían capaces de obedecer la ley. Pero sabemos que eso no fue así. Ellos creyeron que podían obedecer sin Cristo, creyeron ellos. Pero vemos que al poco tiempo, adorando un becerro de oro, al cual dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Algo catastrófico, miserable de mí. Y justamente vemos que en esta sección termina el versículo 6, por ejemplo,
nos sirvamos, dice que quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Aquí cuando se refiere a vejez, se usa la palabra gramas o gramatos, que Schockel, por ejemplo, la traduce como antiguo, o traduce como antigua, no, lo traduce como la letra envejecida, como letra envejecida. ¿Esto qué tiene que ver? Es llamativo porque esa palabra vuelve a aparecer en Romanos 2:27 cuando Pablo compara los que son de la ley con los que no son la ley para decir que ellos decían guardar la ley de Dios, pero la desobedecían. Y vemos que en este versículo, esa grama vuelve a aparecer en 2 Corintios 3, versículo 6, cuando Pablo hace precisamente una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En conclusión, todos aquellos que están en la experiencia del antiguo pacto, que la experiencia del antiguo pacto es, yo voy a obedecer a Dios sin Cristo, ego auto, sin Cristo. ¿Qué va a pasar? Miserable de mí. Todos aquellos van a llegar al fracaso. Y eso es lo que pasó al pueblo judío y también a Saulo en aquel evento cuando antes no conocía realmente a Cristo. Gracias. Para complementar lo que estaban comentando el pastor, siempre cuando nosotros intentamos comprender o tratar de entender cómo otras personas entendieron algo, es complicado porque al final tenemos que meternos como que en la mente de esas otras personas para poder entender cómo ellos entendían algo. Y aquí tenemos que meternos en contexto histórico, qué estaba viviendo, dónde estaba. Y eso lo hace complicado y es por eso que estos capítulos son muy delicados porque son una explicación de un todo. Y corremos mucho peligro en estos versículos porque cuando nosotros tomamos algún versículo al azar o un versículo fuera de contexto, nos podemos meter en serias interpretaciones que nos pueden llevar a una interpretación final falsa, que no es lo que el escritor quería decir, que en este caso fue Pablo. Y bueno, y una de los ejercicios que trato de hacer yo para poder entender, y fue lo que hice para poder entender este capítulo, es que tomé los diferentes factores que yo vi en la explicación de Pablo para poder hacer una imagen global un poco más personal. ¿Y cómo hice esto? Yo identifiqué primero 5 factores. Está la muerte, el pecado, estoy yo, está la ley y está Cristo. Son 5 cosas. Entonces vamos a ir ordenando, ¿verdad? Entonces estamos yo como persona, ¿sí? Yo como persona estoy condenada al pecado. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y la humanidad cayó. Pero esto no lo sabemos, ¿sí? No sabemos que vivimos en pecado hasta que aparece la ley, ¿sí? Entonces, aparece la ley. ¿Y qué hace esta ley? Esta ley lo que hace es que yo me dé cuenta que estoy viviendo en pecado, ¿correcto? Pero ahora viene un problema. ¿Por qué? Porque la ley por sí sola, a pesar de que me muestra que yo estoy viviendo en pecado, la ley por sí sola no es capaz de quitarme esa culpabilidad y ese mal sentimiento de que estoy haciendo algo mal. Solo me dice que lo estoy haciendo mal. Antes yo hacía las cosas y no sabía que estaba haciendo mal. Pero ahora que viene la ley me hace darme cuenta de que yo estoy haciendo mal, pero la ley no es capaz de quitarme esa culpabilidad y ese sentimiento de que estoy haciendo algo mal, ¿sí? Y aquí es donde vienen los otros factores. Después viene el factor muerte y aquí es donde entra una discusión bastante difícil que vamos a seguir desarrollando en las siguientes secciones. Pero ahorita sí o sí les digo que alguien tiene que morir, pero hay 2 muertes. Está la muerte por el pecado y está la muerte al pecado, ¿sí? Tú al final vas a elegir, al final de esta elección vas a entender cuál es cada una de estas muertes y tú vas a elegir si quieres morir al pecado o quieres morir por el pecado, ¿sí? Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder salvarme de la muerte por el pecado? Aquí es donde viene Cristo. Y es lo que vamos a ver también en este capítulo, cómo Cristo vino a formar parte de esta fórmula para darnos una oportunidad diferente. Y es donde entra también lo del nuevo pacto, que es la obediencia a la ley, pero a la ley del espíritu y no a la ley del pecado. Muy bien. De hecho, como decía el pastor, yo creo acá que
no debería existir esta división entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Yo creo que debería ser un solo capítulo. Es de alguna manera como que lo enreda más, pero esto es como una continuación de lo que ya venía desarrollando hacia atrás. De hecho, mi Biblia acá el capítulo 6 le llama Muertos al Pecado, y creo que debería mantener el mismo título. Acá en el capítulo 7 habla acerca de, bueno, aquí yo veo 4 personajes. Está la mujer, está el marido, ¿ya? Que acá el marido lo podríamos identificar como ya veníamos viendo el capítulo 6, que es el pecado. Está la ley que me casa. De hecho, el pastor Contreras que está acá fue el pastor que me casó con mi esposa. Y una de las cosas que dijo fue, tienen que estar casados ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque la ley me obliga a estar casado a mi esposa hasta la muerte. Si yo ahora busco a otra mujer, eso ya sería adulterio, y es lo que dice acá. Entonces, la ley lo que hace es que me encadena al pecado, al actual marido al que estoy casado. Y hay una sola forma, dice Pablo aquí, que ustedes se pueden liberar. Es que el marido muere. Y si el marido muere, el pecado muere, yo me puedo liberar. Pero el pecado se niega a morir. Ese es el problema que tiene el pecado. No se va a morir. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Que yo sea el que muera. Y cuando yo muero, puedo ahora a casarme con Cristo. Porque ya ahora la ley ya dice, no, el que murió ya está libre. Así que ahora yo puedo casarme con este buen marido, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, si vamos avanzando con las preguntas, dice en Romanos capítulo 7, 22 y 25, dice, vamos a leerlo acá, capítulo 7, verso 22, dice, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, esta experiencia nos está hablando de que somos pecadores por naturaleza, ya que al nacer ya inmediatamente dicen, naciste, ¡pum!, pecador. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la verdad que antes de responder a esa pregunta tan directamente y tan fina, una pregunta muy compleja que mucha gente discute todavía, nosotros tenemos que comprender que lo que define el nuevo o el viejo pacto no es algo histórico, donde Dios haya cambiado algún elemento del pacto. Simplemente lo que ha cambiado es la disposición del hombre ante el pacto. Antiguamente los paganos, por ejemplo, adoraban a sus dioses colocando una maderita, haciendo una reverencia externa, con una conducta externa nomás de adoración, pero no era algo realmente del corazón. Ellos podían estar muy indiferentes a ese Dios, pero el hecho de hacer el rito para ellos era tranquilidad. Bueno, los israelitas también se vieron muy tentados a guardar, digamos, la ley de esa manera, solamente como externalidad. Entonces eso fue para ellos como el viejo pacto. Por eso Dios dice después en Jeremías 31, 33, este es el pacto que haré en aquellos días con la casa de Israel, dice, pondré mi ley en su mente, en sus corazones, dice. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros podamos vivir una vida nueva de acuerdo a su carácter, y el carácter de Dios se refleja en la ley. Por lo tanto, no podríamos pensar que la ley muere, porque si la ley muere ya no habría pecado, y si no hay pecado, entonces podríamos seguir haciendo lo que queramos en esta vida, pero eso estaría muy en contra de lo que Dios dijo en Jeremías. ¿Y dónde está el nuevo pacto ahí? Por lo tanto, muchos amigos que son de otras ramas del cristianismo dicen que nosotros, de alguna manera, la ley ya no es necesario guardarla. En realidad, guardar la ley no te produce la salvación, sino que más bien una consecuencia coherente y correcta de quién es salvo. O sea, el que es salvo vive de acuerdo a la ley, porque en realidad Cristo ha obrado en él no una gracia simple, barata, por decirlo así, sino más bien una gracia transformadora. Entonces, en ese contexto es que entendemos que la ley es muy importante entenderla correctamente. La ley finalmente es la que nos permite, cuando nosotros conocemos a Dios, recién allí nos hacemos culpables de pecado. Si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos la ley, hasta que no tengamos, digamos, la moral definida en nuestra vida, no podemos entender bien lo que es el pecado. O sea, la carne por sí sola, dice la hermana Juárez, no puede pecar. Entonces alguien no puede nacer como atemporalmente, de un punto de vista filosófico, no puede nacer pecador. Claro, uno lo entiende porque finalmente todos vamos a pecar, ¿cierto? Los niños
van a pecar en algún momento, pero tenemos que esperar hasta que eso pase primero para que entender que ellos o están bajo la ley de la carne, ¿cierto? Y ahí viene Cristo y nos libera de esa ley de la carne y ahora nos da una nueva ley en nuestro corazón, donde podemos andar de acuerdo al Espíritu de Dios y obrar las obras del Espíritu, pero eso se produce cuando hay una transformación y una aceptación completa de Cristo en el corazón. Muy puntual, pastor, a lo que usted comentaba. Y eso es muy cierto, o sea, nunca debemos de pensar de que la ley ha perdido importancia. Primero que nada, la ley de Dios ha sido la misma desde siempre y será la misma para siempre. No ha habido ningún cambio en la ley. Lo que cambia, como usted bien dijo, pastor, es nuestra actitud hacia la ley. Sí, como le estaba comentando anteriormente, o sea, una persona que vive en pecado pero no conoce la ley es una persona que posiblemente viva feliz haciendo lo que hace. Pero hasta que esta persona descubre la ley y ve la ley, antes de eso esta persona no se da cuenta que está haciendo mal, ¿sí? Porque la ley es la que te dice que está haciendo mal. Pero una persona que solo quiere seguir haciendo como somos nosotros los seres humanos, que venimos con esa naturaleza pecaminosa y queremos seguir haciendo eso que sabemos que es malo y nos gusta hacer eso, entonces la ley en este caso nos viene a hacer algo malo. Y para que nosotros podamos deleitarnos en la ley, como bien dice Pablo en el versículo 22, para poder deleitarnos en la ley, tiene que haber un cambio en nosotros. O sea, Cristo tiene que transformarnos a nosotros, ¿sí? Y es ahí donde viene la muerte, donde donde entra esta como figura que nos hizo Pablo del esposo y de la esposa. Este pacto entre estas dos personas, la única forma que se rompa es que alguna de las dos partes muera, ¿sí? O muere uno o muere el otro. Pero el pecado, como bien dijo, el pecado no va a morir. O sea, los únicos que podemos morir acá somos nosotros. El pecado ya está en este mundo. Hasta que Dios no erradique el pecado de este mundo, el pecado va a estar ahí. O sea, nosotros somos los que tenemos que morir. Y aquí viene un pasaje que a mí me hizo clic, que justamente lo dijo Pablo. Y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí es donde todo me hizo sentido y entendí la analogía que Pablo quería decir. El que tiene que morir soy yo. ¿Y a qué tengo que morir? Tengo que morir a mis deseos de la carne. Tengo que morir a este cuerpo de pecado de la carne. Y tengo que dejar de vivir yo y tengo que dejar que Cristo viva en mí. Hasta que Cristo viva en mí, ese proceso de transformación va a poder llevarse a cabo. Y voy a poder yo llegar a ese punto de poder deleitarme en la ley de Dios. Es súper interesante también el hecho de que Pablo llega a este versículo, el 25, dice, así pues, tal cual es traducido en nuestra versión en español. Pero, de hecho, en griego es ara uon, que más literalmente sería así pues, o así, redundante, ¿no? No tendría mucho sentido. Resulta que uon, por varios diccionarios, se usa como un argumento para retomar un discurso. ¿Cuál discurso? El discurso que Pablo está comenzando en los inicios del capítulo 7, cuando él habla. O servimos en lo antiguo de la letra o en la novedad del espíritu. ¿Y cómo es vivir en lo antiguo de la letra? Todos aquellos que intenten servir a Dios, que intenten obedecer una ley espiritual, van a fracasar, van a ser miserables. Y Ellen White, en varios de sus libros, aplica este verso de cuando Pablo reclama, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, y soy miserable, etcétera, ¿verdad? Se lo aplica en varios de sus libros a Saulo. Qué curioso esto, ¿no? Cuando este hombre orgulloso, altivo, que decía ser irreprensible ante los hombres, cuando encontró la ley espiritual, se consideró pecador. Pero también dice en esa misma línea, el camino a Cristo, de que cualquiera que se reconozca como pecador por la ley que es espiritual, ahí está la respuesta. Dice textualmente, aquí está el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Porque para eso es el pacto eterno. El pacto eterno es para que Dios te perdone y su sangre te purifica. Tu sangre del pacto eterno nos haga aptos para toda buena obra. Es allí que en este relato de iniciando capítulo 7, verso 6, servir al antiguo de la letra es un servicio miserable. Pero
servir a Dios en la novedad del Espíritu es justamente lo que hace Pablo ahora en el capítulo 8. Entonces, fíjense que esta experiencia, si bien es cierto, podemos reconocernos como pecadores y que tenemos naturaleza caída, pero eso no se queda allí. Dios quiere transformar nuestra mente, transformar nuestra conciencia, nuestra alma. Y esa es la razón, el corazón del pacto eterno. Gracias. Así es. Yo tengo acá un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31, y lo voy a complementar un poquito con lo que dijo Max. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Acá Pablo ya lo está diciendo. El que tiene que morir, tenemos que ser ¿quiénes? Nosotros. Y Pablo dijo, ahora, ¿cuándo tenemos que morir? ¿Una vez solamente cuando es el bautismo? No, cada día, porque en la mañana siguiente yo abro los ojos y ahí está el viejo hombre nuevamente para levantarse, entonces tengo que volver a morir, porque ahí está el marido, ese marido, ¿verdad?, abusivo que busca que yo haga su voluntad, que es el pecado, pero debo morir para nuevamente cada mañana volver a casarme con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sigamos entonces. ¿De qué manera Pablo en la carta a los Romanos nos suministra un poquito más de luz acerca de quién es realmente este hombre, ¿verdad?, miserable de Romanos capítulo 7? ¿Quién es realmente este hombre miserable? ¿Es un cristiano carnal o un cristiano convertido? Muy interesante la pregunta. Y la lección justamente nos daba, pues nos ayudaba a poder comprender un poco mejor esto. Si nosotros analizamos lo que dice el versículo 4 de Romanos 7, vamos a decir que Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Este hombre miserable, como bien pues hemos tratado de venir analizando hasta este punto, este hombre miserable al final somos nosotros. ¿Y por qué somos miserables? Porque no podemos librarnos de este cuerpo hasta que Jesús venga. Nunca vamos a poder librarnos de este cuerpo de pecado hasta que Jesús venga. Y entonces aquí viene complementando lo que estaban diciendo antes, que cada día vamos a tener que luchar contra este cuerpo miserable, lleno de pecado, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Esa es la pregunta. O sea, bueno, sí, ya yo entendí que debo tratar o debo llegar a ese punto de poder deleitarme en la ley como lo escribe Pablo, pero ¿cómo puedo hacer eso? La única forma para que nosotros podamos llegar a ese punto es rindiéndonos cada mañana, dejar de vivir nosotros, dejar de buscar hacer las cosas por nosotros mismos, entender de que como humanos nunca vamos a poder ganarle al pecado. El pecado ganó la victoria sobre nosotros. La única forma en que nosotros podemos ganarle al pecado es por medio de Cristo. Y ese es el factor más importante en esta ecuación, ¿sí? Si nosotros no dejamos que Cristo transforme nuestras vidas cada día, nosotros no vamos a poder vencer este cuerpo de pecado, no vas a poder vencer las tentaciones que cada día Satanás tiene listas para ti. La única forma en que tú puedas hacer eso es cada día, Señor, te entrego mi cuerpo, te entrego mi vida, te entrego mis talentos, te entrego todo lo que soy, lo que tengo, mis deseos, mis decisiones están en tus manos. Que tu Espíritu Santo pueda guiarme para que yo pueda deshacerme y pueda vencer sobre estas tentaciones. Porque hasta que, como bien les dije, hasta que este mundo no se acabe y Cristo no nos dé un cuerpo nuevo y nos libere de esta prisión del pecado, vamos a tener que llevar con este cuerpo miserable para siempre. Igual acá hay algo que a mí me llama la atención, el hecho de que Dios nos diga, por ejemplo, no matarás, no esto, otro, no es simple, no es porque Dios nos esté complicando la vida, ¿cierto? No es eso, sino más bien es que Él nos está diciendo, obviamente que por la obra que Él puede hacer en nuestro corazón, porque Él es el que pone la ley en nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros podemos, es como que no harás esto, también es como algo, como una promesa al mismo tiempo. Los mandamientos son como derechos, ¿sí o no? En el fondo es como que se profetiza lo que con Cristo voy a poder ser capaz de hacer.
y Dios necesita de alguna manera también la acción humana en esto, la decisión humana, no simplemente una obra unilateral de posesión divina sobre mis actos, no es así. Tiene que ver también con mi voluntad un poquito, ¿no? O sea, yo tengo que poner la alarma temprano en la mañana para despertarme y hacer mi culto y acercarme al Señor. Eso no es algo que los ángeles vayan a hacer. Entonces ahí está el hombre que se deleita en las cosas del Señor. De alguna manera, por eso que la Biblia nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque nos creó de acuerdo a su imagen. Hay algo de su imagen que todavía queda en nuestra voluntad. Estamos pervertidos, tenemos problemas, con luchas con el pecado, ¿cierto? Pero mediante Cristo y su poder nosotros podemos ser libertados de todas aquellas cosas para andar en nueva vida. Y eso es lo que a mí me llena de esperanza también. Tal vez el punto acá, que igual yo quería resaltar, no necesito que alguien me diga que no puedo ser fiel a Dios. Necesito que alguien me diga que por Cristo yo puedo ser fiel. No necesito que me estén repitiendo que yo soy pecador carnal. No me ayuda eso. Pero al mismo tiempo tampoco necesito que me digan que tengo que estar con miedo porque puedo perder la salvación en cualquier momento. Necesito también entender que puedo tener la garantía de la salvación en Jesús, que si estoy en Él, si permanezco en Él, que si estoy orando a cuentas con el Señor cada día, puedo estar tranquilo, gozoso, feliz y no dudar de mi salvación. Tengo que tener un equilibrio entre estas dos cosas, ¿o no? Y ese equilibrio solamente lo entrega el Señor obrando en nuestro corazón. Me gustaría leer rápidamente 2 Corintios capítulo 3, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahí versículos anteriores habla sobre la experiencia del antiguo pacto y el nuevo pacto, casualmente, y termina diciendo, y nosotros, contemplando con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. Esta es la experiencia del nuevo pacto, esta es la experiencia del pacto eterno, porque Pablo, en Romanos 5, Romanos 6, también Romanos 7, habla de metáforas, pero no son meras metáforas, es una realidad. O sea, el hombre que ha creído en Cristo Jesús muere y resucita juntamente con Él, para que ya no sirvamos más, en la antigua ley no sirvamos más al pecado, sino que ahora sirvamos al Espíritu. Y sirviendo al Espíritu podemos crecer a la estatura de Cristo Jesús. Eso es una promesa. Y allí es la diferencia del cristianismo. Digamos, hay un cristianismo que propone que la observancia de la ley de Dios tiene que ser rigurosa. Y hay otro que propone que la observancia de la ley de Dios es innecesaria. Pero vemos que el pacto eterno es justamente de que Dios desea, toda la divinidad desea, que el hombre vuelva a estar en el estado de obediencia a Dios. Y eso es una obra que hace Cristo Jesús, solamente Él. Entonces, cuando seamos asediados por las tentaciones, recordemos las palabras de Pablo, Romanos 8. Después que habla de este personaje que sin duda alguna era Pablo, o mejor dicho, Saulo, antes de entregarse a Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 8 él dice de una forma maravillosa que él agradece al Cristo Jesús, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es el versículo 4. Miren cuál es la razón por la cual podemos andar en novedad del Espíritu. ¿Saben por qué? Esta es la respuesta. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne. Jesucristo lo hace posible. Cada vez que sintamos que no podemos, miremos a Cristo Jesús. No nos miremos, porque si nos miremos, nos va a pasar como Saulo, que era altivo, orgulloso, irreprensible. Miremos a Cristo Jesús y Él va a hacer el querer como el por hacer por su buena voluntad. Gracias. Así es, Moisés. Acá quedábamos claro, ¿verdad? Que aquí cuando Pablo, ese miserable de mí, es esa mujer que está viendo cómo el pecado la maltrata, cómo el pecado le hace daño, cómo el pecado, ¿verdad?, la hace sufrir, este mal marido, ¿verdad?, que la golpea, y mira a Cristo y mira su realidad y dice, y mirando a la ley, y no encuentra forma de liberarse de este mal hombre, porque si lo hace, estaría incurriendo en adulterio. Y se desespera, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como tú decías ahí, maravilloso Romanos capítulo 8, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no andan conforme a la carne, ya no andan conforme a ese marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y ese marido se gobernaba a la mujer, lo que él quería esa mujer hacía,
Pero ahora que esa mujer ya murió, ahora que nosotros morimos, ahora podemos andar conforme al Espíritu. Y eso es algo maravilloso que Pablo nos dice acá. Es una promesa. Y dice, un versículo que está al final, dice acá, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Para qué cosa? Para que la justicia de la ley, para que lo justo, lo hermoso, los mandamientos que recién hablaba el pastor Contreras, se pudieran cumplir en nosotros, para que nosotros pudiésemos andar en ello. Porque ahora, si Cristo es nuestro marido, entonces Él es nuestra cabeza. Y si Él es nuestra cabeza, las cosas que Cristo manda es lo que vamos a hacer. Y eso es una promesa. Entonces esto es maravilloso, como Pablo aquí nos habla, ¿verdad?, de esta libertad que podemos obtener en Cristo Jesús mediante estas mismas leyes que Él hizo. Pero tenemos que morir para poder obtener libertad. O morimos en ese lago de fuego, o morimos con Cristo para que Él nos haga libres. Hay que morir. Sí o sí vamos a morir, pero es mejor morir con Cristo al pecado. Muy bien, ya para llegar a la última parte de este repaso, esta lección, ¿de qué manera el estudiar Romanos 7 me ayuda a entender que no puedo estar tranquilo de ser un cristiano que un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien, un día estoy mal? ¿Y cómo esto me ayuda a estar libre finalmente? ¿Cómo lo puedo aplicar yo, que soy un joven que está viviendo en este tiempo, para decir, ¿soy acaso este hombre miserable o soy este hombre libre? Bueno, acá a mí me causa mucha reflexión que hoy día hayan tantas voces diciéndonos que nosotros somos pecadores, que eres así, que no puedes cambiar, que no te esfuerces, que en realidad nunca vas a vencer al pecado, que mejor depender de Cristo. Y todo eso es muy, voy a usar una palabra, es muy popular, ¿sí o no? Y es correcto en cierto sentido, por supuesto, o sea, dependemos de Cristo, Él nos puede salvar. Pero eso implica que yo tenga que también tomar decisiones para abandonar esa vida antigua que yo tenía. Dios no me puede salvar si yo estoy volviendo al pecado una y otra vez, ¿cierto? O sea, si yo todos los días le robo el televisor a mi vecino, no puedo esperar después que el Señor me lleve en gloria y majestad, ¿cierto? Y yo no puedo decirles que yo en la noche llego y me arrepiento, entonces ahí soy salvo, y el otro día voy y le robo otra vez el televisor al vecino, y en la otra noche me vuelvo a arrepentir de mis pecados. No puedo yo tener ese tipo de estilo de vida. Eso es muy atractivo para mucha gente en el mundo, porque en el fondo hace que la gente se rinda y diga, en realidad hay pecados que nunca voy a abandonar, entonces ¿para qué me voy a complicar tanto? Pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros tengamos un carácter semejante al de Cristo y que nada le demos la vista gorda a nada en la vida, sino más bien que nosotros siempre estemos en comunión con el Señor, abandonando el pecado. Y este es un desafío para todos nosotros. Yo soy pastor y aún así estoy sometido a tentaciones a diario, soy un vil pecador, pero soy un pecador con esperanza porque el Señor me ha ido ayudando en mi vida a tomar decisiones también para mantenerme fiel a su lado. Ahora, esto no es una lucha diferente a la que cada cristiano tiene que enfrentar. Dios no va a tolerar de alguna manera que una persona diga yo amo a Cristo, pero al otro día vuelva a cometer el mismo pecado de forma indiferente, rindiéndose. Entonces acá el secreto está no en que me digan que no puedo, sino que me digan que con Cristo y cómo lo podría hacer, yo puedo tener esa vida de comunión a través de la Biblia, la oración, el trabajo misionero, que me permitan reflejar el carácter de Cristo y vencer esas tentaciones que tengo día a día. Amén. Me gustaría referir a la resurrección. Y ustedes dirán qué tiene que ver eso con el tema. En Romanos 8 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, dice, el que levantó Cristo Jesús vivificará vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Saben qué? El poder de la resurrección que levantó Cristo de los muertos es una de las promesas del nuevo pacto. Precisamente, cuando aceptamos a Cristo Jesús y morimos juntamente con Él y resucitamos. ¿Para qué? Para que no vivamos más en el pecado. Eso es una bendita promesa. Me gustaría referir a lo que dice Ellen White de una manera, pues, poderosa, demasiado poderosa. Dice, Cristo dice que ya está entre ellos el poder de que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, el poder de resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y la muerte
el dominio del mal es quebrantado y por medio de la fe el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a ser un participante de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esto es lo que hay que hacer cuando veamos que seamos asediados. Mirad a Cristo Jesús, que Él prometió el poder de resucitar. Va a estar disponible para todo aquel que desee y pida. Esto es maravilloso. Esto es el pacto eterno. Gracias. A mí me gustaría terminar con una cita del libro Camino a Cristo que dice así: no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. Como bien dijo el pastor, hay una idea que circula entre las personas que viene y te hace creer de que al final nunca vas a poder vencer al pecado y que basta con que cada noche vayas a pedirle perdón a Dios y eso es suficiente. Pero no, o sea, no es rendirse al pecado, es luchar en contra del pecado. Y para poder luchar en contra del pecado, yo debo reconocer que soy pecador y debo de rendirme ante la idea de que yo puedo contra el pecado. Yo debo reconocer de que en mi corazón reina la perversidad, ¿sí? Y también dice la cita: cuantas menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y el amor infinitos de nuestro Salvador. Cuando yo veo la vida de Cristo y lo que Él hizo en esta tierra y cómo logró llevar esa vida sin pecado, lo único que puedo albergar yo en mi corazón es esperanza de que si Él pudo, yo también puedo. O sea, Jesús se hizo carne y tuvo las mismas tentaciones y los mismos deseos que yo, y Él pudo. Y si Él pudo, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque Él dejó a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos hacerlo. No debemos rendirnos ante esa idea de soy pecador y no voy a poder contra mi pecado. No, tú puedes ganar al pecado con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes, pero debes reconocer que existe ese pecado dentro de ti, debes reconocer que estás mal, que estás haciendo algo mal, porque incluso vivimos tratando de justificar cada día esas cosas que hacemos mal y tratar de hacernos creer que, bueno, lo que estoy haciendo no es tan malo. No es como esas personas que roban, como esas personas que matan, como esas personas que están en el adulterio. No, pecado es pecado. Y tienes que reconocer que estás en pecado, porque si tú no reconoces que estás en pecado, nunca vas a tomar esa iniciativa de luchar contra ese pecado y nunca vas a pedir el poder de Dios para poder vencer ese pecado. Seamos humildes, humillémonos cada mañana para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y podamos, como bien dijo Pablo, deleitarnos en la ley de Dios, que guardar los 10 mandamientos sea nuestra felicidad, nuestro gozo y nuestro motivo a vivir cada día. Amén. Muchas gracias, Max. Muy bien, y ya hemos llegado ya al final del programa. Me gustaría ya que en un minuto, le dijeran a los jóvenes que están allí qué es lo que más les llamó la atención de esta lección y el último llamado que les puedan hacer hacia ellos los que nos están mirando. Bueno, si me permiten a mí hacer como yo veo esta lección en mi vida, es que el Señor nos llama de forma perseverante y optimista al mismo tiempo, en que nosotros confiemos en que con Él podemos ser vencedores. Ese es el llamado que Dios nos hace. Tal vez hay algún joven, algún chico, amiga, que nos está viendo en este momento, ¿cierto?, en el repaso de la lección, y que piense, yo soy tan pecador, tengo hábitos, hago esto otro, digo esto en mi mente, tengo estos hábitos, pecados, vicios. ¿Cómo yo me voy a poder libertar? Y por eso le invitamos a seguir estudiando también la Biblia, porque finalmente Dios va cambiando tu forma de pensar. El Señor, a través del Espíritu Santo, obrando por medio de la palabra de Dios, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestros gustos, y esas cosas que antes eran deleite para la carne, ahora ya llegan a ser, digamos, expulsados de nuestra vida y empezamos a sentir amor y pasión por aquellas cosas que son también la pasión de Dios para nuestra vida. Entonces, Dios quiere transformar tu corazón, Él puede hacerlo. Y la parte tuya es orar, consagrarte, tomar decisiones, estudiar la Biblia, darle el tiempo a Dios en tu corazón y Él va a ir purificando tu vida más y más, porque esa es la promesa de Dios también para estos días finales. Entonces eso es la esperanza que yo tengo, que me da esta lección, que si alguno está con pecado,
abogado tenemos para que interceda por nosotros, pero también para ayudarnos a permanecer en Él y de esa manera andar como Cristo anduvo. Esa es para mí la invitación que Dios me ha hecho a través de esta lección. Ay, lástima que terminó, la verdad. De mi parte, resumir que, sin duda alguna, Romanos 7 se entiende de mejor forma, entendiendo la experiencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Si yo me acerco a Dios creyendo que voy a obedecer sin Cristo, voy a ser miserable. Pero si yo me apropio de Cristo y tomo y participo de su resurrección y de su muerte y su resurrección, voy a andar en nueva vida porque Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Por otro lado, decir que también Romanos 8 termina de una forma muy linda. Dice que nada nos va a separar de Cristo, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, va a separarnos de su gran amor. Voy a comentar de que Pablo es un ejemplo de lo que es el poder de la gracia. Era asesino, en cierto grado. Quería matar cristianos. Y en esa vida, él decía que era irreprensible. Pero cuando conoció a Cristo Jesús, llegó a decir, yo soy el primero de los pecadores. Y también cuando al final de su vida, él llegó a decir, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo creo que ese es el trasfondo del verdadero cristiano. Acercarnos a Cristo Jesús y en nuestro corazón va a preservar nuestro depósito por su gracia, es por su vida que nos hace oportunos y nos hace aptos para toda buena obra. Pues a mí me gustaría terminar diciendo que el tiempo está corriendo y cada día, cada minuto, cada segundo tenemos menos tiempo. Y mi pregunta para ti es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para dejar eso que posiblemente te está apartando de Cristo, eso que posiblemente te está dejando fuera del reino de los cielos? Cristo está ya a las puertas. Y como una casa se construye primero los cimientos y luego tiene que poner las bases, ladrillo, techo, no pretendas que al final, cuando veas que ya las cosas se están poniendo difíciles, vas a poder construir toda la casa en un segundo. No, es un proceso que va poco a poco. Y tú tienes la oportunidad de empezar. Aún tienes tiempo para poder empezar a dejar esas cosas que te están apartando de Jesús, a empezar a construir esa casa, ¿sí? Para que esté lista cuando Cristo viene, a empezar a construir tu carácter, empezar a quitar aquellas cosas de tu vida que te están apartando y que te están haciendo daño, porque el pecado, aunque parezca ser placentero, aunque parezca ser bueno, lo único que trae el pecado es desdicha y calamidad. Tarde o temprano te darás cuenta de las consecuencias de tu pecado, pero Dios hoy te está llamando y te dice, hijo, por favor, deja el pecado. Yo te quiero dar una vida plena, una vida llena de felicidad y paz, pero no puedo hacer nada si tú no me lo permites. Deja que Dios trabaje en tu vida para que cuando Él venga, todos podamos estar preparados y podamos ir juntos al cielo. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias por estos comentarios. Y a mí, lo último que ya me gustaría decir a aquellos jóvenes es que si estás como aquella mujer, intentando por tus propios medios liberarte de tu mal marido, si estás buscando querer lo que es la ley, porque Cristo es la ley viviente, y querer tú hacer lo que Cristo quiere que hagas, no lo vas a poder hacer, porque la ley te tiene atado al pecado. No te puedes separar. La única manera, como vimos acá, es que mueras. Y la única manera de morir es entregándote a Cristo y que seas crucificado juntamente con Él. Es la única manera. Y como decíamos acá, el poder de la resurrección de Cristo te va a hacer andar en nueva vida, te va a hacer una nueva criatura. Hay gente que dice, pero yo nací así. Bueno, naciste así, entonces muere y que el Señor te resucite nuevamente para que andes en nueva vida. Ya no hay nada, ni los pecados que has acariciado, ni los pecados que quizás fuiste adquiriendo en tu vida, ni quizás los pecados que vienen por herencia, pueden ser capaces de retener tu vida. Cristo tiene el poder de liberarte. Él rompió las cadenas de la muerte. Puede romper las cadenas también del pecado que te ata. Pero ahora es tu decisión. Es tu decisión. Y no la puedes demorar más, porque como decía Max,
ya estamos al tiempo del fin. Y yo te digo ahora, si tú estás viendo este programa en este momento y tú tienes algún pecado y estás diciendo, pecador soy en este momento, soy miserable, ve y anda a Cristo ahora mismo y líbrate en Él, porque solamente en Él te puedes liberar de este mal marido y solamente en Él puedes obtener la verdadera libertad del pecado. Así que esa es mi invitación. Espero que el Señor te bendiga, espero que esta lección haya llegado a tu corazón y que puedas tomar una decisión por Cristo. Gracias por seguirnos hasta acá y te invitamos a que nos sigas viendo aquí en este hermoso programa que es Inverse en Español. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado y también a ti por acompañarnos en este programa. Un gran abrazo, que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.